Hola, buenas. Aquí estamos de nuevo en el canal tras un paréntesis. Soy Fran y bueno, aquí hablamos un poco de cultura, de política, literatura, música y hoy pues vamos a hablar un poquito del tema de la extrema derecha desde un punto de vista quizás un poco diferente de que hay un poco en las redes mainstream, ¿no? Voy a poner un poco de música de fondo. Es un directo un poco improvisado. Pongo un poco más bajito, quizás. Vale. Que surge a raíz de algunas lecturas y algunas conversaciones. Conversaciones que me han tenido un poco meditando, ¿no? Conversaciones con un poco varias personas. Estuve hace poco en España, de vacaciones, 4 o 5 días, celebrando con mi madre mi cumpleaños y tal. Y estuve hablando con varios amigos y un poco tomando el pulso después de prácticamente un año fuera. Y, y la verdad es que aparte de otras conversaciones que he tenido por internet, me alarmó un poco la cantidad de resignación y de un poco comprar ciertos argumentos a la derecha o a la extrema derecha que hay por ahí, ¿no? En lugares en los cuales no pensaba que había penetrado tanto sus discursos, ¿no? Y eso me tuvo meditando, ¿no? También me tuvo meditando cómo hablar con alguien con el que estamos tan en desacuerdo quizás a veces. Y un poco también como la agenda política y un poco el sentir general se ha ido desplazando del eje tan desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? Que es como la langosta que vas cocinando poco a poco y no te das cuenta hasta que ya estás cocido, ¿no? Y para mí sí que se ha desplazado mucho el eje de las discusiones. Esto también surgió hablando sobre pedagogía, gente o algún colega que me alertaba contra el adoctrinamiento de izquierdas que hay en la escuela quizás y bueno, yo como buen Foucaultiano, ¿no? Pues tiendo a desconfiar de los aparatos estatales y la escuela es un aparato estatal en el cual hay una agenda oculta, un currículum oculto en que te enseñan a comportarte de acuerdo con el poder, pero de ahí a pensar que hay una agenda woke que te están tratando de convertir en pro, pro LGTB, pero no sé, me parece bastante delirante, ¿no? A ese sentido, hace poco me he hecho con un libro que también quería comentar un poco el índice, porque apenas he empezado a leerlo, estoy con muchas lecturas, que me resulta bastante interesante, ¿no? Enrique Javier Díez Gutiérrez, Pedagogía Antifascista, cómo construir una pedagogía inclusiva, democrática y de bien común frente al auge del fascismo y la xenofobia. Y aquí un poco, pues, la tesis es la contraria, ¿no? Que lo que está penetrando en la escuela es un pensamiento intolerante y que cómo podemos pensar en un tipo de enseñanza que promueva el pensamiento crítico y los derechos humanos y la tolerancia, ¿no? Y en ese sentido, luchar un poco contra este tipo de discursos reaccionarios, ¿no? Los libros son herramientas y tal, lo que pasa es que hay que ponerlo a práctica y ponerlo a práctica hablando con las personas. Y en ese sentido, esa es un poco la dificultad, ¿no? Cuando todo se va envenenando, ¿no? De cierto tipo de discursos y como sin superioridad moral ninguna, sin tratar de explicar tu propio punto de vista, ¿no?
en pie de igualdad, tratando de no alienar a la persona que tienes enfrente, ¿no? Y respetarla como persona, incluso aunque estés totalmente en desacuerdo, ¿no? Y es muy complicado cuando hay ciertos discursos en los cuales lo mismo da Julián Guita que Pol Pot, ¿no? Y cualquier tipo de atisbo de pensamiento a la izquierda del centro social, pero pues sentida totalitario, ¿no? Un poco tras la caída del muro de Berlín, pues se manda a la historia cualquier tipo de crítica de pensamiento que esté ligado a la izquierda, ¿no? Y de ese modo, si ves a un pensador postmarxista como David Harvey o como Olin Wright, pues ya es básicamente estado, ¿no? Cuando te echan un poco en cara ese pensamiento quizás de soluciones totales, ¿no? Cuando básicamente cuando estás pensando en el deber ser de cualquier cosa, de cualquier tema social, tú mismo ya haces una interpretación del mundo y una interpretación de cómo debería ser el mundo, y eso ya es un pensamiento potencialmente totalitario, porque tú piensas que algo debe ser X y tratas de convencer al resto, ¿no? Es como si solo hubiera un pensamiento no totalitario, que es el liberalismo, y se tratara de imponer a todos ese pensamiento. De lo contrario, ellos son totalitarios, ¿no? Pues básicamente es un poco paradójico, ¿no? Quería leer un poco también de Philip Blom, que es un historiador, y he estado leyendo aquí algún fragmento. Y bueno, habla un poco, primero habla de la catástrofe ecológica, después de la reconversión industrial del siglo XXI. Y bueno, voy a leer un fragmento que un poco más adelante acerca de ese fin de la historia de Fukuyama, y un poco esa sociedad de consumidores y no de ciudadanos ni de clases solidarias entre ellas, ¿no? Vivimos tiempos reaccionarios porque muchos han comprendido que el actual modelo económico de Occidente tendrá consecuencias catastróficas a corto o largo plazo, o que ya las tiene, pero también porque la idea de una alternativa fundamental contradice cualquier intuición, dado que amenaza con pérdidas y cuestiona privilegios. Los puestos de trabajo inseguros y sus alternativas precarias son, además, aunque por razones distintas, otros dos motivos para rebelarse. Es difícil ser optimista cuando la esperanza parece una imbecilidad. Es difícil estar orgulloso cuando el trabajo y la vida ya no tienen valor para la sociedad. En cambio, tener miedo es sencillo, incluso emocional, y lo más sencillo aún es estar furioso. Para mí, este pequeño fragmento básicamente habla del miedo y de la furia de las personas que les llevan a cierto tipo de posiciones, ¿no? Vamos a ver un poco más. En su libro Descenso a los infiernos, donde analiza el periodo de entreguerras, el historiador británico Ian Kershaw cita 4 factores después de 1918 llevaron al derrumbe de las democracias europeas. Atente. La propagación imparable de un nacionalismo de cuño étnico y racista. Estamos viendo algo de eso en Italia también. Las exigencias exasperadas e irreconciliables de revisionismo territorial. Un serio conflicto de clases. Aquí, aunque ha sido desactivado por el pensamiento de que todos somos clase media, que llevó a la tercera vía, pero bueno, habría mucho que decir sobre esa clase media, ¿no? Una crisis prolongada del capitalismo, pues en eso estamos. Vamos a ver. También habla de la pérdida de legitimidad de los gobiernos con la crisis de 2008, ¿no? A ojos de muchos ciudadanos que comprendieron o creyeron comprender que un clan se había consolidado satisfaciendo sus propias necesidades, mientras un sinnúmero de personas, gente sencilla y trabajadora, caían en el abismo. Esa crisis no solo redujo inútilmente a cenizas muchas reservas financieras, sino también, muy públicamente y sin ninguna vergüenza, la fe en la justicia fundamental de una sociedad que recompensa el trabajo honrado y castiga a los delincuentes. Es comprensible que la gente busque alternativas que le parecen más apropiadas para defender sus intereses y que se corresponden mejor con la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Esto es importante, la autoimagen.
Así pues, el futuro del mundo rico se ha extendido en un sueño liberal y otro autoritario. Personalmente llamo a estos dos sueños el mercado y la fortaleza. El desempleo y la falta de esperanzas en el plano social por culpa de la digitalización y el nacionalismo étnico como rebelión contra el aumento de las migraciones a raíz del cambio climático de los mercados financieros mundiales, cuya próxima crisis parece ser solo cuestión de tiempo, representarán un gran desafío. En fin. Luego habla del mercado. Todos los hombres son libres, todos nacen con los mismos derechos, todos son iguales ante la ley y los únicos criterios de conocimiento son los hechos y la racionalidad. Eso sería la teoría, ¿no? Y lo más importante de esto sería el imperio de la ley y la división de poderes, como las únicas garantías, sin ningún tipo de justicia social ni redistribución. Aquí estamos viendo movimientos en España del régimen fiscal que básicamente erosionará los servicios públicos. Y al tener servicios públicos de peor calidad incluso, habrá menos justificación para conservarlos. Entonces es como un ciclo que se va retroalimentando, ¿no? A ver si encuentro algún otro fragmento que venga al caso, ¿no? Pero ya digo que esto ha sido un poco improvisado. Es un gran libro este de Philip Long. La verdad es que sí. La caída de la Unión Soviética supuso, por irónico que parezca, un retroceso, pues acabó con la competencia de los proyectos sociales y permitió al resto de los monopolios, es decir, al capitalismo occidental, vender a sus clientes involuntarios, a los ciudadanos, un servicio un poco mejor a un precio más alto. Es una teoría conocida ya, viene de Tony Hood también. Es un gran historiador, Tony Hood, cuyo libro Algo va mal, que es un librito pequeño, también recomiendo bastante. Toda cuestión social, toda injusticia y toda batalla política se suelen cuantificar. Son el resultado de la intervención estatal de las fuerzas del mercado que, si se las deja, equilibraría las desigualdades mediante la innovación y la presión sobre los precios. Eso sería la teoría liberal o neoliberal. El mercado creó su propia realidad y en ella solo había consumidores y actores económicos. Todo, incluidas las escuelas y las universidades, los hospitales, las prisiones, los autobuses y los registros civiles, debía funcionar orientándose hacia los beneficios, y la competencia era el principio más alto de todas las actividades humanas. Este es el proyecto de Thatcher. El mercado sería así, imparcial y apolítico, no pertenecería a ningún bando y las cifras no mentirían. Aquí está un poco la falacia de que eres libre del mercado. Sin dinero en el bolsillo no eres libre de comprar alimentos. No hay libertad en la pobreza, ¿no? Y hablando de dejar decidir al mercado en todas las cuestiones, no solo es responsable de que los Estados Unidos los salarios de los trabajadores de escasa cualificación y también de otros mejor formados se estancaran desde la década de los 70. También da lugar a una inseguridad existencial que atenta contra el orgullo y la inteligencia de los trabajadores. La verdad es que aquí pues tiene reflexiones muy interesantes, ¿no? En cuanto a flujo de datos, un individuo es ante todo parte de una muestra más amplia que se comporta exactamente como otras unidades de la misma. Lo que siempre repugna el primitivo admirador del sueño liberal es su hipocresía. Predica la liberación, pero priva de libertad a millones de personas y garantiza una libertad ilimitada a los estafadores. Hace hincapié en los derechos y en el imperio de la ley, pero en una ley que por lo general favorece a los poderosos. Predica la emancipación y justifica la esclavitud. Promete un mundo abierto y levanta muros en todas partes. Prometió ofrecer una solución no ideológica e inapelable para casi todos los problemas mediante el mecanismo neutral del mercado. Pero es en sí tan profundamente ideológico y está tan plagado de suposiciones absurdas y simplificaciones nada fiables que funciona como una religión improvisada.
Luego, en el siguiente capítulo habla de la fortaleza, que es un poco todo el tema del fascismo que estábamos hablando, que está de vuelta. Como una reacción que trata de ser una reacción a este mercado del que hablábamos, pero que en realidad predica una liberación del mercado y una regresión a un momento anterior a la globalización con más soberanía, pero de práctica es aliada de las finanzas, ¿no? Quería hacer una pequeña pausa para hablar del sentido común. El sentido común, que es algo que también se me ha un poco... Es que es el sentido común, es que algo es natural o algo así, ¿no? Yo pues me gustaría recordar la crítica de Zizek de ese sentido común, ¿no? En el blog, bueno, en la página 12, es una web, un artículo de Manuel 40, pues habla un poco de esto y dice... entonces la respuesta apunta a la ideología. Según el filósofo esloveno Zizek, la ideología es una relación inmediata con el entorno social. Lo espontáneo es lo primero que siento ante la realidad que me circunda. Para Jacques Rancière, el sentido común forma parte del poder de la policía, del conjunto de leyes e instituciones que debe cuidar el estado de las cosas. Es una zona de exclusión. Y bueno, también en otro blog, La Trivial, habla de Gabriel Ferrater y un poco de la ideología y Zizek, y dice esta frase de Ferrater: un intelectual en principio es esto, una persona que somete a crítica las posiciones espontáneas que encuentra en su mundo. Zizek ha reavivado una tradición del pensamiento que parecía muerta, la crítica de la ideología. Como decía en un artículo reciente Luri, la filosofía es el arte de dormir con el enemigo. El filósofo es mal compañero de mesa. A su lado uno siempre corre el riesgo de que se le atragante el sentido común. En ese sentido, pues el sentido común no es una cosa que venga de natural, sino es precisamente ideología que ha triunfado, ¿no? Que se ha convertido tan en moneda corriente que no paramos un momento y reflexionamos esto que pienso, qué fundamento tiene, qué datos objetivos hay detrás, qué cifras. Y como digo, solo tenemos a nuestro alcance representaciones del mundo, y en esto coincido con Korzybski, que es un lingüista que viene citado por el escritor de Contracultura Robert Anton Wilson, en que cada uno tenemos nuestros túneles de la realidad y una visión de realidad sesgada por todo nuestro feedback y nuestro entorno y nuestro background, ¿no? Y tendríamos que tener esto en cuenta cada vez que tratamos de hacer diagnósticos del mundo, y a partir de ahí de tratar de hablar de soluciones para problemas concretos, ¿no? En eso el libro Embrujo Capitalista me está ayudando bastante, aunque es un poco café para muy cafeteros, tiene un lenguaje muy próximo a Deleuze y es un poquito más opaco, ¿no? Bueno, siguiendo con el libro de Blom, lo que está en juego, habla del diagnóstico que haría Bannon, el consejero de Trump, ¿no? El diagnóstico sería que las élites liberales, las mismas que Bannon define como ateas y nihilistas, se han infiltrado en los partidos y medios tradicionales, especialmente después del 68. Han tomado prácticamente por asalto las universidades, han reescrito la historia, se han burlado de los valores tradicionales y alterado el orden social. Y que la ciencia también puede equivocarse, que la ciencia puede ser propaganda. Los llamados hechos se observan con gran escepticismo. Al fin y al cabo, quienes los proporcionan son los expertos y ellos son parte de esa élite. La educación se encuentra desde un principio bajo sospecha de excluir a la gente sencilla y de ser un instrumento del poder. Aquí pues habla de estos teóricos de la conspiración y cuyo mensaje ha ido calando a cada vez más amplias capas de la población, ¿no? Y habla pues eso,
un sistema que es esencialmente corrupto. Las pérdidas se cargan en la cuenta del contribuyente como ocurrió con el restaurante de la banca, y las ganancias van al bolsillo de los super ricos. La economía globalizada ofrece su dinero a muchos refugios e inversiones lucrativas. En cambio, para el ciudadano de pie, solo significa que los puestos de trabajo están en peligro, que los salarios se estancan y que cada vez son más los migrantes que, además de exigir un empleo, reclaman generosas ayudas estatales. Habría llegado para ellos el momento de construir el Estado administrativo. Solo si se acaba de raíz con el sistema liberal puede volver a desarrollarse una auténtica comunidad nacional. El nacionalismo étnico de Vox, por ejemplo, ¿no? En Europa, el odio de los compañeros de armas de mano se dirige en primer lugar contra la Unión Europea, representante perfecto en un Estado liberal, alejada de la ciudadanía, donde impera una tiranía de una burocracia ajena al pueblo. Aquí, la Unión Europea, por ejemplo, con sus gobiernos tecnocráticos en Italia, alimenta este fuego para que vaya ganando este tipo de tesis, ¿no? El sueño autoritario, el sueño de la fortaleza se dirige explícitamente contra la ilustración. Esta nueva y compleja situación política conduce a una crisis de los conceptos en la que ya nadie sabe lo que se quiere decir ni tiene palabras para describir lo que está ocurriendo. Citemos en primer lugar los elementos en común de estos movimientos. El elemento nacional de esa nostalgia y la idea de retornar a un tiempo no tocado por la fuerza destructiva de la modernidad, el tiempo de la independencia nacional y de la pureza cultural y étnica. Un culto más o menos acusado al líder, movilización de masas, la designación de un enemigo interno y otro externo. El enemigo interno es súper importante. Aquí en España pues serían los podemitas o la élite liberal o los movimientos trans o LGTB o cualquier tipo de ocupa que se diga que está atentando contra la propiedad de los pequeños propietarios, ¿no? Que son una clase que ahora mismo está siendo súper castigada. Recomiendo bastante un podcast que está en devenir de Manuel Rodríguez, El efecto clase media, y sus libros que están en Traficantes de Sueños. Sus libros están súper bien, la verdad, y creo que se pueden descargar. Si queréis los podéis comprar también, o sea, no estoy diciendo que los descarguéis directamente. Depende, ¿no? Y habla un poco esto de la voz de la naturaleza, ¿no? Rousseau puso el dedo en una herida abierta al pensamiento ilustrado, a saber, la violencia intrínseca de toda idea de transformación colectiva y también de la idea de progreso. Y luego, en el contrato social, cuya argumentación puede resumirse como sigue. Por naturaleza el hombre no es ni bueno ni malo, son las circunstancias las que lo determinan. Integrado en comunidad puede dominar sus instintos violentos y aspirar al bien hacia el que lo guía la naturaleza y que se manifiesta como voluntad general de la comunidad. No obstante, es el paloteo de la sociedad, el griterío de las distintas facciones y la bulla del poder político que ahogan la voz de la naturaleza y de la moral natural. Así, en las sociedades complejas, los hombres, reblandecidos por la civilización, pierden su brújula moral y se vuelven decadentes, malos y buenos. La voluntad general acaba corrompida. Esto, Rousseau, que se supone que es un pensador ilustrado y inspiración de la izquierda, etc. Esto es pura inspiración de la antipolítica y para discursos reaccionarios, ¿no? Rousseau llegó a ser el ídolo secreto de todos que se sentían en rebeldía contra un sistema corrupto, pero sobre todo de aquellos que se veían interpretando el papel del legislador sabio y guardián de la voluntad general. Rousseau entregó los planos y la justificación del estalinismo. Puede deberse a una lectura equivocada unidimensional de sus obras, pero a pesar de sus rasgos estilísticos ingenuos y espontáneos, el autor pulía cada frase a fin de conseguir el mayor efecto retórico posible. Espero que no me salta el copy con la música, la verdad, por cierto. Rebelarse contra la modernidad implica canalizar miedos sociales y verterlos en un esquema maniqueo del bien y el mal, de la luz y la oscuridad.
Lo que se desea es volver a una época en la que aún imperaba un orden natural. Ese rechazo de los pequeños burgueses, precisamente los que están a un par de pasos del umbral de la pobreza y que sienten en los huesos la inseguridad de su posición. En ello reside también el paralelismo con el ascenso de los movimientos fascistas en la Europa de la posguerra. También los apoyó una alianza de petits bourgeois, atemorizados y desilusionados, y sobre todo obreros industriales sin trabajo y conservadores de las zonas rurales. La colección de quienes aspiran a la rebelión antimoderna se ha ampliado. La forman en potencia a todos que sienten que el sistema se ha vuelto contra ellos, que con el trabajo radio ya no se consigue nada, que su trabajo ya no se necesita, que los beneficios desaparecen en un escaso puñado de bolsillos y que el tiempo del cambio es demasiado vertiginoso. Bueno, voy a dejar este libro un poco aparcado y ya volveremos a él, quizás más adelante. Y quería un poco eso, reflexionar cómo este tipo de discursos han ido ganando terreno. Y hay todo un tipo de nostalgia con un tiempo que se cree que fue mejor. Y hay algunas condiciones que fueron mejores, otras que no. Pero hay que tener mucho cuidado con la nostalgia malentendida. Una nostalgia de un momento en el que fuimos más jóvenes y teníamos otro tipo de esperanzas y nuestros seres vivos estaban vivos y nos protegían y nos cuidaban y todavía no estábamos metidos en esta economía ultra postfordista que se está viendo desmantelada con la financiarización y el problema de un sector puramente servicios, ¿no? Que es muy frágil ante cierto tipo de fluctuaciones de la economía mundial, por ejemplo con el COVID o fluctuaciones de materias primas o de precio de energía, lo estamos viendo. Hay que tener cuidado con tratar de imaginar un momento primigenio que era perfecto. Ese momento no existió. Eso hay que tenerlo muy claro antes de empezar a hacer cualquier tipo de análisis, ¿no? Y nada, voy a acabar comentando un poquito de este libro. Más que nada voy a coger un poco el índice, ¿no? Empieza con una introducción sobre el neofascismo y después hay una primera parte en la que habla de la penetración del fascismo en la educación. Educar y adoctrinar, lawfare educativo, acoso a la educación pública, cuestionamiento del profesorado, vulneración del interés superior del menor, educación patriótica militar, educar en la accesibilidad ante el maltrato animal, la educación nacional católica, educar en la desmemoria histórica, la educación no machista contra la ideología de género, educar en triunfo individual, esto es muy importante, hay asignaturas en la FP que se basan en esto, la seducción del sistema, erradicar a los parásitos, pedagogía del egoísmo, revictimizar a la víctima, educación teóricamente meritocrática, pero que parte de posiciones totalmente disímiles, ¿no? entre personas. El ecofascismo y el greenwashing, el patriotismo verde. Y luego ya una segunda parte que es educar frente a este neofascismo, una pedagogía crítica, ¿no? En valores, laica, de la memoria, feminista, del apoyo mutuo, inclusiva. Es un libro que apenas he empezado a leer y creo que va a ser muy provechoso para mí, la verdad. Y cita autores como Camus o Traverso, que tiene libros bastante importantes sobre el neofascismo, ¿no? El Traverso tiene un librito, este libro. Las nuevas caras de la ultraderecha, que está un poco centrado en la primera elección de Macron contra Le Pen, hace 4 años, y el ascenso de Trump, y muy centrado en el modelo francés. Y en el modelo francés
este tipo de temática pues tiene mucha importancia la islamofobia, por ejemplo. Pero en España pues yo diría que no es tan importante. Entonces, hay que... Aquí Enrique Javier Díaz Gutiérrez dice: este neofascismo no es una réplica mimética del fascismo clásico de antaño. Sus líderes ya no hacen públicamente su nazi, ni son cabezas rapadas, ni se tatúan esvásticas en el cuerpo de forma compulsiva, pues no es un buen marketing de cara a su imagen pública, e incluso muestran su apoyo explícito al régimen militar. Es una extrema derecha 2.0 que incluye a neoliberales, a autoritarios, homoidentitarios y neofascistas. Utiliza un lenguaje y un estilo populista, con un discurso sustentado en el odio de clase, de etnia y de sexo. Pretende dar batalla cultural por la hegemonía ideológica, marcando la agenda mediática y política, adoptando para ello estrategias de provocación constante a través de la propaganda y de las fake news en redes sociales, y mediante la reapropiación de los instrumentos de movilización más habituales de los movimientos sociales, tales como tomar las calles, manifestaciones públicas, scratches o mítines, exhibiendo simbologías y consignas llamativas y provocativas. Las políticas neoliberales, con sus privatizaciones masivas y ataque a los derechos sociales y al público, y a la idea misma del bien común, así como la promoción del individualismo y el egoísmo, del sálvese quien pueda, han sentado las bases del actual auge del neofascismo. Bueno, cuando tenga un poco más avanzada esta lectura, ya iré comentando, ¿no? Y no quería acabar sin hablar de este libro, que para mí es fundamental, y el problema de la agencia colectiva que dice Conan Wright, ¿no? La cuestión, por lo tanto, es cómo plantear los procesos de creación de actores colectivos interconectados y capaces de actuar políticamente. Esto es un poco la pregunta de cómo una vez hecho un diagnóstico de la sociedad, cómo actuar colectivamente, ¿no? Cómo ponernos de acuerdo. Y es toda una pregunta, porque él habla de gente que se une en torno a tres cosas, ¿no? Identidades, valores e intereses, ¿no? Identidades como la identidad nacional. Por ejemplo, las identidades no son simples atributos descriptivos que las personas consideran subjetivamente destacados sobre sí mismas. Están estrechamente enlazadas con relaciones sociales y de poder. No es una respuesta a la pregunta de quién soy, es la respuesta a quién dicen otros que soy. Bueno, es complejo el tema de las identidades, ¿no? Una identidad compartida facilita de muchas maneras la solidaridad necesaria para la acción colectiva sostenida. Pensemos, por ejemplo, en el tema de Cataluña, ¿no? Ellos tienen una identidad, algunos de ellos, al menos, y les facilita actuar colectivamente, aunque, bueno, hacía muchos matices que hablan de ese proceso, ¿no? Intereses que hacen referencia a cosas que harían que la vida de una persona mejorase en alguna dimensión importante para ella. Los intereses están afianzados en las soluciones a problemas, ¿no? Una afirmación sobre los intereses es siempre, en cierto sentido, una especie de predicción sobre las consecuencias de posibilidades alternativas, ¿no? Y hay que tener cuidado con lo que llama falsa conciencia, una interpretación falsa acerca de qué mejoraría, de hecho, la vida de cada uno, acerca de cuáles son específicamente los mejores medios para hacer realidad un fin. La conciencia falsa describe creencias incorrectas acerca de cómo funciona realmente el mundo, las cuales conducen a opiniones incorrectas sobre las consecuencias que tendrían diferentes cursos de acción. Esto, pues, se puede ver en muchísimos votantes que están pidiendo ahora el recorte de impuestos a las rentas más altas y a los patrimonios más altos, pensando que quizás que va a haber el fenómeno de trickle down o la caída de partículas de oro que llama la teoría económica, que se ha demostrado que es falsa después de 40 años, igual que la curva de la Fer se ha demostrado falsa, ¿no?
pero es un discurso que todavía está en la calle, ¿no? Y la verdad es que es bastante significativo que él confía más en los valores, ¿no? Cuando afirmamos que las personas son iniciadoras, conscientes y reflexivas de actos en un mundo estructurado y significativo, no estamos diciendo meramente que inician conscientemente actos, sino que lo hacen en un mundo significativo. Las creencias que sostenemos acerca de qué es bueno en términos de cómo deberíamos comportarnos en el mundo y de cómo debería funcionar nuestras instituciones sociales. En este caso, a veces estás dispuesto a defender una acción, incluso aunque va en contra de alguno de tus intereses, si está de acuerdo con algunos de tus valores, ¿no? Y en ese sentido, eh, también habla de intereses contradictorios. A veces un interés, una acción puede favorecer un 40% de un interés y perjudicar un 50% otro interés tuyo, como clase, ¿no? Y bueno, también es un libro al que seguramente volvamos. No quiero daros más la chapa. Ha sido bastante denso este directo. Básicamente, no debemos dejar espacio para que ese supuesto sentido común gane todo el discurso y toda la conversación en la calle. El supuesto sentido común es que nos están adoctrinando desde la escuela para reconocer cierto tipo de derechos a la gente gay, a los colectivos, o cierto tipo de conciencia ecológica, o cierto tipo de ese tipo de discursos de que nos están lavando el cerebro desde posiciones de la escuela o del gobierno o de los medios. Tenemos que discutir esa conversación, porque es una conversación que empieza de una forma inadvertida, no tan extrema, y de pronto va generando como pequeñas burbujas de feedback, de información, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, las noticias que sigues, etcétera, y acaba reforzando un tipo de pensamiento que es pura puerta de entrada al fascismo. Y tenemos que luchar contra el fascismo. Este es un momento clave para ello. Este es un momento histórico. Tenemos que luchar contra el fascismo, y tenemos que luchar contra el fascismo no solo de un modo épico y heroico, con enfrentamientos de masas. La primera lucha contra el fascismo es la conversación, es la pedagogía, es hablar de que las cuestiones son complejas y que no tienen soluciones fáciles, y de que deberíamos examinar ese tipo de consignas, ¿no? De un retorno a un estado anterior, de un estado de cosas natural, de un fin de la historia de Fukuyama, de que el liberalismo es el mejor de los caminos, de una falta de imaginación para nuevas formas de relacionarnos económicamente y socialmente. Y no estoy hablando de montar un vida, estoy hablando de simplemente apoyar cooperativas, apoyar a comunidades a nivel local, ese tipo de cosas. Y me gustaría acabar con una reflexión de Foucault sobre la caja de herramientas. Me gusta pensar en las teorías y los pensadores como una caja de herramientas. Tú tienes una llave inglesa anarquista, un martillo marxista, una tuerca liberal, y vas ensamblando tu propio pensamiento ad hoc para una situación concreta. Obviamente tienes tus valores y respondes al mundo de cierta manera porque has sido educado de cierta manera y has tenido un tipo de experiencias, y forma parte de tu túnel de visión que hablaba Korzybski, el lingüista que he citado antes. La visión émica que llaman los antropólogos, que está condicionada por lo que hay a tu alrededor y la gente con la que hablas, ¿no? Pero vamos a citar a Foucault, ¿no? Dice:
Me gustaría que mis libros fueran una especie de caja de herramientas en la que la gente pudiera rebuscar para encontrar una herramienta para usarla según le convenga a cada cual en su propio campo. Me gustaría que el pequeño volumen que quiero escribir sobre los sistemas disciplinarios fuera útil para un educador, un guardia, un magistrado, un objetor de conciencia. Yo no escribo para una audiencia, escribo para usuarios, no para lectores. Todos mis libros son pequeñas cajas de herramientas. Si la gente los quiere utilizar, usar esta frase o aquella idea como si fuera un destornillador o unos alicates para cortocircuitar, para desacreditar los sistemas de poder, incluyendo en última instancia aquellos de los que surgieron mis propios libros, tanto mejor. Me quedo con esto y la deconstrucción que Foucault hace de ciertos discursos, de ciertos saberes pretendidamente neutros, para mí es la advertencia de cuando alguien venga y te diga es que el mundo es así, es blanco, porque no estoy ideologizado, la ideología es el extremismo de los contrarios a mi pensamiento, yo no tengo ideología, esa es la ideología más perfecta que existe. Y hay que tener cuidado con los saberes neutros, con los saberes médicos, con los saberes científicos, económicos. No se enseña más que un tipo de economía, las facultades de economía, y eso habría que hablar muy largo y tendido de ello. Os dejo. Estamos escuchando, por cierto, Bad Moon Rising, la canción de los Creedence Clearwater Revival, en versión de la maravillosa, fantástica e inimitable Suzy 4, que es una artistaza que sigue ahí, sigue en la brecha. Este es su nuevo disco. Y no sabía yo que era una canción sobre un apocalipsis, y qué mejor que despedirnos con esto. Chao, chao.